¿Cómo están mis queridos hermanos, hermanas? Que Dios les bendiga, que la paz, el amor, el gozo de nuestro Señor esté con todos ustedes, principalmente en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, de tanta tensión, ansiedad, incertidumbre. Y de todo corazón deseo que en medio de todo este caos pues podamos encontrar la paz de nuestro Señor en nuestro ser. Qué difícil es no hablar de crisis cuando estamos atravesando por una crisis, valga la redundancia. Principalmente en estos tiempos donde se han juntado y se han combinado una serie de crisis económica, crisis de la salud, eh, eh, crisis emocional, tantas cosas, ¿verdad? Que estamos viviendo tan distintas, cosas que nunca habíamos vivido. Y qué difícil no pensar en eso, qué difícil sacárselo del corazón, qué difícil sacárselo de la mente, qué difícil no hablar de crisis. Y en este estudio que he preparado para todos ustedes con la guía del Espíritu Santo, por supuesto, quiero hablar precisamente de eso, de la crisis, pero quiero hablar por medio de la palabra de Dios de las etapas que vive un cristiano en medio de la crisis. Quiero hablar de las actitudes espirituales que tiene o puede tener un cristiano en medio de la crisis. Y mientras pensaba en esto, en las etapas que pasa uno, en las etapas que hemos pasado, desde el momento en que llega la pandemia al país y nos cierran el edificio de reunión hasta el día de hoy, pensando también no solamente en todas las etapas que hemos pasado a partir de ahí, sino también las actitudes que podemos y hemos tenido en este periodo de crisis, de cierre del edificio. Me acordaba de una crisis que vivió o vivieron los 12 apóstoles, principalmente la persona o el apóstol Pedro, y en ese personaje, en ese santo, es en que voy a enfocar este estudio, porque el apóstol Pedro vivió etapas espirituales y actitudes espirituales en medio de la crisis. ¿Cuál crisis? La crisis de haber perdido a su maestro, la crisis de haber perdido a Jesús, por supuesto en la parte terrenal, porque espiritualmente Jesús siguió apareciéndoseles, y Jesús siguió estando con ellos a través de su Santo Espíritu y demás. Pero lo que era la parte terrenal, se terminó en la crucifixión de Jesús. Y quiero hacer una comparación de la crisis que vivieron los discípulos, principalmente el apóstol Pedro, en aquella oportunidad, con la crisis que estamos viviendo nosotros en el momento del cierre del edificio, ¿verdad? En aquella oportunidad la crisis para Pedro fue haber visto a su maestro crucificado en la cruz, y nosotros vivimos una crisis espiritual. Estamos claros que hay crisis sanitaria, crisis económica y demás, pero también estamos viviendo una crisis espiritual porque se nos cerró el lugar de reunión, el lugar de comunión, el lugar que solíamos utilizar para el estudio de la palabra, para el crecimiento espiritual, para la exhortación, para el desarrollo de nuestros dones al servicio del Señor y demás. Entonces quiero hacer una comparación de la crisis que vivió el apóstol Pedro, cómo él vivió las etapas espirituales, cuáles fueron sus actitudes espirituales, y compararla con nuestra crisis espiritual de ahora. Por supuesto, haciendo una combinación de todas las crisis que están viviendo hoy en día y de cómo han pasado o hemos pasado las mismas etapas que pasó el apóstol Pedro, posiblemente las hemos pasado y las estemos pasando nosotros, y también de las actitudes que tuvo el apóstol Pedro, que también muy posiblemente también las estemos viviendo o las hemos pasado también nosotros. Y quiero pues trasladar su mente brevemente en aquella oportunidad del ministerio de Jesús con sus 12 discípulos. ¿Y por qué menciono que fue una crisis para el apóstol Pedro?
era un grupo de personas que lo habían dejado todo por seguir a Jesús. Dejaron sus trabajos, dejaron su rutina para seguir a Jesús. Pasaron 3 años juntos, día y noche, viviendo cosas impresionantes, viendo milagros, viendo una serie de cosas que jamás en la vida ellos habían vivido. Ellos tenían planes espirituales, habían promesas de por medio maravillosas en la vida de ellos. Y este grupo de discípulos, puntualizando mucho en la vida de Pedro, nunca pensaron que vendría una tragedia. Por lo menos escucharon a Jesús mencionarlo en varias ocasiones, pero ellos no lo creían que eso era una realidad. Y ellos nunca pensaron que vendría una crisis en su círculo. Y la crisis comienza en el momento que arrestan a Jesús. Ahí comienza la crisis, principalmente para el apóstol Pedro. Porque cuando se acerca el tiempo, comienzan tensiones, comienzan incertidumbres alrededor de la vida de Jesús. Y escucharlo a él mencionar varias veces que se acerca el tiempo, que voy para Jerusalén, que tengo que padecer, que voy a morir, que voy a resucitar, comienza a generar una angustia, una incertidumbre también en la vida de Pedro. Y cuando llega el arresto y ocurre la muerte de Jesús, pues comienza una crisis espiritual para la vida de Pedro y por supuesto también para los demás discípulos. Y el apóstol Pedro pasó por etapas y actitudes espirituales que voy a mencionar por medio de la palabra en este momento. La primera etapa espiritual que vivió el apóstol Pedro, la primera actitud espiritual que tuvo el apóstol Pedro, fue de no aceptar la crisis. Se puso en un periodo de negación. Él, por ningún motivo, quería que esa crisis, que la muerte de su maestro ocurriera. Y dice Mateo 16, 21 al 23 lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí comienza la crisis para Pedro y sus discípulos. Jesús ya comienza a declararles que él iba a morir en Jerusalén en manos de los ancianos y sacerdotes y que iba a resucitar. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, te dijo Jesús. Qué fuerte. Y quiero mencionar este hecho porque cuando el apóstol Pedro escucha que se viene una crisis, cuando el apóstol Pedro escucha que se viene una tragedia para ese círculo íntimo de amigos, de discípulos, de maestro, lo primero que hace es no aceptarlo. Se pone en una etapa o un periodo de negación y comienza a reconvenir con el Señor. Y estas palabras suenan sencillas: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Suena como que, maestro, yo no quiero que usted se muera, como sentimental, como romántico, como bueno. Pero en realidad Pedro lo que le está diciendo es: utilice su poder. Usted hace milagros, usted tiene dones de parte de Dios. Tenga compasión de usted, que en ninguna manera esto te acontezca. Le estaba diciendo: no vaya a morir. Use sus dones, use su poder para que esto no te acontezca. Por eso Jesús le dice: quítate delante de mí, Satanás. El apóstol Pedro no aceptaba que venía una crisis, que venía una tragedia, y comienza a reconvenir con el Señor y a pedir cosas y que haga cosas para que esa crisis no ocurra. Y lo primero que uno tiene que aceptar cuando hay rumores de crisis o cuando se está en una crisis es aceptarla.
El mismo Jesús nos dijo a nosotros muy sinceramente que en el mundo íbamos a tener aflicción. Él nunca dijo que no íbamos a tener aflicción. Hay cristianos que creen que por ser cristianos, que por orar, por predicar, por ser buenas personas, nunca les van a acontecer crisis. No les va a venir la tragedia a su vida. Y por eso, cuando escuchan rumores de tragedia, tratan de reconvenir como Pedro. Y que en ninguna manera esto nos acontezca. Esto no nos puede pasar a nosotros. Esto no es para mí. Está pasando allá, pero no aquí. Le pasó al vecino, pero no a mí. Y uno trata de evitar lo inevitable. Hermanos, créanme que todos nosotros hemos vivido y vamos a vivir crisis y tragedias en nuestras vidas. En el mundo vamos a tener aflicción, vamos a tener que pasar por diversas pruebas, dice la palabra de Dios. Y lo primero que uno tiene que hacer, mis hermanos, es aceptar la crisis. Uno no puede vivir en este momento pensando que eso no va a pasar. Hay gente que todavía hoy no cree que lo que está pasando hoy le vaya a tocar y lo tenga que vivir. Hay quienes ya lo están viviendo y no lo aceptan tampoco, y eso genera más estrés, más ansiedad, más angustia, más incertidumbre en la vida de las personas. Así que, hermano, no trate de reconvenir, no trate de pensar que en ninguna manera esto le vaya a acontecer. Aceptemos lo que está pasando, lo que estamos viviendo. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, dijo Jesús, porque yo he vencido al mundo. Ahí es donde está la diferencia, porque se nos han dado herramientas para poder vencer la aflicción. Pero lo primero, en la primera etapa que uno vive, cuando viene una crisis o hay rumor de crisis, es no aceptarla. Es tratar de reconvenir y hacer lo que sea para que eso no acontezca. Pero una vez que hemos pasado esa etapa de negación, viene una segunda etapa, y es la segunda etapa que pasó el apóstol Pedro con la crisis, al saber y escuchar del mismo Jesús que iba a morir, que se iba a morir su maestro, su amigo, su guía, su mentor. Y es la etapa del emocionalismo. Mateo 26, 30 al 35, dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Escuche bien eso. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. La segunda etapa espiritual que uno vive ante la crisis, una vez que ha pasado ese periodo de negación y ya está aceptando que está viviendo una tragedia y que la tragedia ya está con nosotros, viene la etapa del emocionalismo. ¿Qué quiere decir? Es ese salto espiritual, esa fuerza espiritual, esa voluntad espiritual de que, a pesar de que exista crisis económica, sanitaria, emocional, cualquier clase de crisis, yo voy a seguir estando firme en las cosas de Dios. Yo voy a continuar con mi vida espiritual. Voy a continuar creciendo, voy a continuar con mis responsabilidades, con mi ministerio, con mi servicio, poniendo en práctica la palabra de Dios. Entonces hay una emoción, hay una pasión, y uno quiere hacer de todo en medio de la crisis. Demostrar que es un hombre de fe. Demostrar que a pesar de lo que esté pasando, va a continuar junto a Jesús. Y eso nos pasó a nosotros. Pasamos una etapa donde no aceptábamos que
estamos fuera del edificio, que no podemos vernos, que no podemos continuar con nuestra comunión, con nuestro crecimiento espiritual, con escuchar la palabra. Todavía hay un susurro aquí en mi oído del canto de todos ustedes, alabanzas a Dios en comunión. Y costó mucho asimilar y aceptar de que no pudiéramos estar juntos. Pero también pasamos una etapa de emocionalismo, queríamos orar, queríamos aconsejar, queríamos predicar, queríamos llamar, queríamos continuar con nuestras responsabilidades y estábamos activos y dinámicos y entregándole también fe a los demás, levantándole el ánimo a los demás. Esa etapa la empezamos a vivir. Y estábamos diciendo como Jesús, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y si me es necesario morir contigo, yo muero. Pero yo no lo niego. Yo continúo firme con usted. Y nosotros dijimos, no importa la crisis, no importa lo que se venga, no importa lo que estemos viviendo, vamos a seguir como si estuviéramos en el edificio. Vamos a seguir como si nada de esto hubiera pasado. Va a mantenerse intacta nuestra fe, intacta nuestra vida espiritual. Y aunque otros se escandalicen, aunque otros que les hayan cerrado el edificio anden en otras cosas, yo no. Y entonces hay una pasión, hay un fuego en nosotros. Pero resulta que conforme comienza a avanzar la crisis, esa chispa comienza a disminuir. Y a nosotros nos acontece como le aconteció a aquel hombre que explica la palabra en Mateo 13, del verso 20 al 21, acerca de la parábola del sembrador, que dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, tropieza. Nos convertimos en esta clase de terrenos en pedregales. ¿Por qué? Porque viene la aflicción, porque estamos llenos de Dios y estamos emocionados. Lo recibimos con gozo, vamos para adelante, estamos dispuestos a hacer lo que sea por Jesús, lo que sea por nuestra vida espiritual. Pero cuando viene la aflicción, cuando viene la persecución, cuando viene la tensión, cuando viene la crisis, entonces tropezamos, porque somos de corta duración. Nos falta profundidad espiritual. No es posible que un cristiano sea un cristiano de emociones. Un cristiano tiene que ser un cristiano de convicciones y no de emociones. Su fe no puede vacilar de acuerdo a cómo se sienta o de acuerdo a lo que esté viviendo en ese momento. Su fe hacia Dios debe ser intacta. Que si hoy está diciendo que no importa que otros se escandalicen, yo no lo voy a hacer, que se mantenga firme a pesar de la crisis, a pesar de lo que esté viviendo, lo que esté sintiendo. Que si es necesario sacrificarse por Jesús, lo vaya a hacer, no importa lo que esté viviendo, lo que esté sintiendo. Pero pasamos esta etapa ante la crisis. Pasamos de la negación a la aceptación y de la aceptación al emocionalismo. Queremos hacerlo todo, pero ese emocionalismo comienza a minarse conforme avanza la aflicción, conforme avanza la crisis. Y comenzamos a tropezar. La tercera etapa que vivió el apóstol Pedro y la tercera actitud espiritual que tuvo el apóstol Pedro es la etapa del miedo, la etapa del dolor, la etapa donde falla la fe. Y cuando falla la fe, entonces viene el pecado. Esta fue la tercera etapa que vivió el apóstol Pedro, y Lucas 22 nos lo relata de esta manera. Lucas 22, 54 al 62 dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio,
se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. La etapa del miedo, la etapa del fallo de la fe, la etapa del dolor, del llanto, la etapa del pecado. Eso pasa cuando un cristiano es emocional, cuando un cristiano no acepta que van a ocurrir tragedias y crisis en su vida. Cree que es un protegido de Dios. Y es un cristiano emocional porque mientras las cosas estén bien, su vida espiritual está bien, su pasión, su fuego, es responsable, sigue el ministerio, sigue su liderazgo porque las cosas están bien. Pero cuando las cosas están mal, cuando viene la crisis, comienza a bajar la chispa, es de corta duración y comienza a tropezar. Ese cristiano emocional, ese cristiano que vive la etapa de la crisis emocionalmente, pasa la etapa del miedo, del dolor, de la falla en la fe y del pecado. Dice que Pedro le seguía de lejos. ¿Dónde está la convicción de Pedro? No es cierto que dijo, si me es necesario morir, yo muero contigo, pero yo no lo voy a negar. Aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré de ti. Y este verso dice, y Pedro le seguía de lejos. La etapa del miedo. No tuvo la fe suficiente para mantenerse firme. Hay cristianos que en medio de la crisis siguen a Jesús de lejos, como Pedro. Es más, sus actitudes, su forma de hablar, su forma de actuar en medio de la crisis, pareciera como que no conocieran al Señor. Parecieran como si nunca hubieran andado con el Señor, espiritualmente hablando. Y andan diciendo con sus hechos, no lo conozco. Hombre, no soy de Dios, no soy de Cristo. Hombre, no sé lo que me dices. Así actúa mucho cristiano, principalmente el cristiano emocional en medio de la crisis. Se olvida de las cosas de Dios, se olvida de su responsabilidad, se olvida de su liderazgo, se olvida de su ministerio, se olvida de su servicio, se olvida de su salvación. Y no sabe, no conoce a Cristo. Y anda caminando con Cristo, pero de lejos. Sí, pero no. Y entonces dice la palabra de Dios, vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Hasta ese momento se acordó Pedro de las palabras del Señor. Cuando pasamos la etapa del miedo, de la falla en la fe, nosotros comenzamos a olvidar las cosas espirituales. Olvidamos lo que somos en Cristo Jesús. Parece como que cuando cerraron el edificio, se cerró también la fe, se cerró también la convicción, se cerraron las responsabilidades, se cerraron los ministerios, se cerró el liderazgo de esos cristianos. También con el cierre del edificio se cerró la memoria espiritual, no se acuerdan de las palabras del Señor, no se acuerdan de su llamamiento, no se acuerdan de lo que le estaban entregando al Señor, de las responsabilidades que tienen, no solamente con los hermanos, sino también la responsabilidad con su propia salvación, no se acuerdan. ¿Qué pasaría si en este momento el Señor lo vuelve a mirar a usted, me vuelve a mirar a mí en este momento?
¿de qué nos acordaríamos? ¿Qué vendría a nuestra memoria? ¿Qué nos diría la mirada de Jesús en este momento, en medio de esta crisis? Hay algo que la mirada de Jesús tiene que recordarnos. Hay algo que la mirada de Jesús tiene que traernos a la memoria para entender que estamos bien o mal. ¿Qué pasaría si el Señor se vuelve ahora y nos mira a los ojos? ¿De qué nos acordaríamos? Y dice que Pedro lo negó 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. La etapa del miedo, la etapa del el fallo de la fe, la etapa del pecado, la etapa del olvido, la etapa del dolor. Eso le ocurre al cristiano que es emocional, al cristiano que no acepta la crisis con sabiduría, con entendimiento, con madurez espiritual. ¿Cuánto cristiano en este momento está en esta etapa? En la etapa del miedo, en la etapa del pecado, en la etapa del dolor, en la etapa de la falla de la fe. ¿Cuántos olvidaron su vida cristiana? ¿Cuántos? La cuarta etapa que vivió el apóstol Pedro y su cuarta actitud espiritual en medio de la crisis que vino con la muerte de Jesús, es lo que nos narra Juan en el verso 21, capítulo 21, Juan capítulo 21, versos del 1 al 3. Cuando yo no me acuerdo de las palabras de Dios, cuando yo ando de lejos, mirando a Jesús y siguiendo a Jesús de lejos, viene esta cuarta etapa, y es la etapa de volver a lo mismo. Así le puse. Escuche bien, dice: después de esto, Juan 21 del 1 al 3, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada. Que menciono este hecho porque, si ustedes recuerdan la historia del llamamiento de los discípulos, Jesús les dijo: ahora van a ser pescadores de hombres. Duró 3 años enseñándoles cuál era el ministerio que debían seguir. Es más, les hizo promesas, les marcó un camino, les dio una profesión espiritual. Y resulta que cuando muere Cristo, se acabó la profesión, se acabaron las promesas, se acabó la vocación, y volvieron otra vez a pescar. Y lo que me llama mucho la atención es que esta es como la tercera vez que se aparece Jesús resucitado delante de ellos. Cuando estaban reunidos juntos todos los discípulos, aparece y habla con ellos. Aparece una segunda vez porque no estaba Tomás, y Tomás hasta verlo creer, y aparece Jesús nuevamente y también estaba Pedro. Así que esta era la tercera ocasión en que aparecía, y apareció junto al mar de Tiberias y vuelve a aparecer con ellos. Y aún así Pedro y sus discípulos no entendían que tenían que seguir una vocación. Olvidaron las promesas, olvidaron la vocación, olvidaron todo el trabajo, el ministerio de 3 años que vivieron con Jesús, toda su preparación. Jesús les había dicho: van a ser pescadores de hombres, y volvieron a la pesca. Con la muerte de Jesús físicamente, también murieron las responsabilidades, también murieron los deseos, también murieron los ministerios, el trabajo espiritual. Y hoy por hoy hay mucho cristiano que ha vuelto a su rutina, que ha vuelto a sus trabajos,
que ha vuelto a su vida y ha olvidado su ministerio, su liderazgo, su servicio, sus responsabilidades. Parece ser que cuando cerraron las puertas del edificio, cerraron también la vocación, cerraron también las responsabilidades, cerraron los ministerios, cerraron la pasión, cerraron también las promesas, cerraron también aquello con lo que se han comprometido con Cristo. Y han vuelto a lo mismo de siempre. Hay cristianos que habían avanzado mucho en su vida espiritual, habían crecido, habían vencido pecados y hoy muy posiblemente estén practicando los mismos pecados. Y todo el trabajo que Cristo había hecho de ese tiempo para atrás, antes del cierre del edificio, muy posiblemente de aquí en adelante ya no existe, se echó a perder, como pasó con la vida de los discípulos, con la vida de Pedro. Muchos en medio de esta crisis volvieron a pescar. Muchos andan con otras responsabilidades, con otras prioridades y se olvidaron de la vocación, se olvidaron del llamamiento. Y eso no puede ser. No nos puede acontecer a nosotros. Nosotros debemos, independientemente de la crisis que estemos viviendo, continuar con nuestras responsabilidades espirituales. Los discípulos, Pedro, independientemente de la muerte de Cristo, tenían promesas, habían aprendido una vocación y debieron honrar ese trabajo, debieron seguir con ese trabajo, con ese ministerio. Pero lo olvidaron, lo dejaron botado, porque pudo más la crisis que todo el trabajo de 3 años que Cristo había hecho en ellos. No puede ser que nosotros seamos cristianos solamente de domingo. No puede ser que nosotros seamos cristianos solamente de edificio. No puede ser. El cristiano debe ser un cristiano en todo lugar, en todo tiempo. Su compromiso es con Cristo, su salvación es con Cristo, sus responsabilidades con Cristo. Y todos de alguna u otra medida nos hemos puesto al servicio de Cristo. Y no podemos dejar atrás y olvidar nuestros ministerios, nuestro liderazgo, nuestro servicio, nuestra pasión. No podemos. Pero es una etapa que viven los cristianos ante la crisis. Son actitudes espirituales que viven muchos cristianos ante la crisis. Pedro lo vivió. Pero la crisis, mis queridos hermanos, también tiene un tiempo, o es un tiempo maravilloso para aquel que llega a este tipo de comprensión. La crisis también es un tiempo de reflexión. La crisis también se puede convertir en un tiempo para interiorizar todo lo que nosotros, ver hacia adentro, todo lo que nosotros somos y dónde están nuestras convicciones, dónde está puesta nuestra fe. El apóstol Pedro, después de pasar la etapa de la negación, pasar la etapa del emocionalismo, pasar la etapa del miedo, del pecado, del dolor, de la falla de la fe, pasar a la etapa de dejar todo botado, ya de la desilusión más grande, de una frustración, de un olvido, pasa a una etapa de eso, crisis, a una etapa de reflexión. Y esa etapa de reflexión aparece en Juan, capítulo 21, verso 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas.
siguen comiendo y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Qué profundidad de pregunta para Pedro. Un hombre que muy posiblemente en esta etapa todavía tenía clavado en su memoria esa mirada de Jesús cuando le negó. Que muy posiblemente tenía vivo ese dolor, ese llanto amargo que tuvo en aquel patio aquella noche por haber negado a Jesús. Y Jesús, en medio de esta comida, le pregunta 3 veces si lo ama. Y Pedro ya no contesta tan acelerado, tan emocional cuando decía: no, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Si me es necesario, yo moriré contigo, pero nunca te negaré. Encontramos a un hombre maduro, un hombre contestando directamente las preguntas y entendiendo también que había fallado y que le había faltado mucho, muchísimo en cuanto a amar a Cristo Jesús. Así que lo encontramos en una etapa de reflexión ante su crisis, una etapa de arrepentimiento, una etapa de madurez. Eso es lo que hace también las crisis. Es un tiempo de reflexión, un tiempo de madurez, un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de vernos a nosotros mismos en qué hemos fallado. Así que cuando Jesús hace estas preguntas a Pedro, Pedro responde: tú sabes que te amo. Ahora sí sabes que te amo, Señor. Antes fui emocional. Antes me apresuré en mis palabras. Y así vive mucho cristiano diciendo: amo al Señor de la boca para afuera, emocional. Así que ahora Pedro sabe cómo está contestando y lo entiende. Y entiende en la tercera pregunta porque él le pregunta si de verdad ama a Dios con el amor de Dios. No con el amor emocional, no con el amor de amigo, no con el amor de hermano. Me amas con el amor de Dios. Él se entristece porque sabe que no lo había amado con el amor de Dios. Le falló. Lo amó emocionalmente. Fue un amor superficial. Pero ahora entendía que debía amarlo con el amor de Dios. Y esta pregunta es la pregunta que el Señor quiere hacernos a todos nosotros en esta hora. ¿Le amamos? ¿En verdad le amamos? Y nos va a preguntar una tercera vez: ¿le amamos? En este periodo de reflexión, en este periodo de crisis, ¿estamos amando al Señor? ¿Entendemos lo que es amar al Señor? Porque dice el Señor en su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Estamos guardando los mandamientos del Señor? ¿En verdad le estamos amando? Esta crisis que estamos viviendo, creo que es un buen tiempo para hacernos esta pregunta y contestarnos esta pregunta. Es un buen tiempo para reflexionar sobre esto. Es un buen tiempo para crecer sobre esto. Es un buen tiempo para el arrepentimiento. En realidad, ¿amamos al Señor? La palabra de Dios menciona una etapa en la vida del apóstol Pedro y que muy posiblemente también halló
cabida cuando se hicieron estas preguntas. Marcos capítulo 14, 32 al 40. Dice así la palabra de Dios: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Es increíble, porque todos nosotros decimos que amamos a Dios, y muchos somos emocionales cuando decimos amo a Dios. Pero nos pasa lo de Pedro. En un momento tan trascendental en la vida de su maestro, en un momento lleno de tragedia en la vida de su maestro, puesto que todos conocemos cuando él oró en Getsemaní, que su sudor era como gotas de sangre, de la angustia, de la depresión, de la ansiedad que sentía Jesús. Si hubo alguien que pudo ver el semblante, porque ni siquiera puedo yo imaginarme, pero si alguien pudo ver el semblante, el decaimiento, la angustia de Jesús, fue Pedro, juntamente con Juan y Jacobo, por supuesto. Pero Pedro lo vio. Y aún con todo y eso, no pudo velar ni una hora. Y Jesús le pregunta: ¿duermes? Cuando uno ama a una persona y le pide: quedaos aquí y velad. Cuando uno ama a una persona, uno guarda el mandamiento. Cuando Jesús le dice a Pedro, a sus discípulos: quédense aquí y velen, es decir, no se duerman, eso es un mandamiento. Y el amor da para cumplir los mandamientos. Eso dice la palabra de Dios. Pero Jesús regresa y dice que halló durmiendo a Pedro y le dijo: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y esta pregunta, en este periodo de reflexión, no solamente viene la pregunta de si me amas o no, sino: ¿duermes? Me dices que me amas, pero duermes. Te digo que estés velando y estás durmiendo. ¿No has podido velar conmigo ni una hora? No hemos podido ni siquiera ser cristianos y comportarnos como cristianos y crecer y ser responsables como cristianos en estos 4 meses aproximadamente que no hemos estado juntos en el edificio. ¿Estás durmiendo? ¿En verdad? ¿No has podido velar ni siquiera 4 meses de tu vida? ¿A cuántos hoy Jesús llega a su vida espiritual y lo encuentra durmiendo? Y dice la Escritura: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Usted puede tener muy buenas intenciones. Usted puede decir ama a Dios de la boca para afuera. Pero si usted no cumple los mandamientos, si usted no vela, si usted no ora, va a entrar en tentación y en pecado. Así que este periodo de crisis
Es un tiempo de reflexión, un tiempo para hacernos estas valiosas preguntas. ¿Amamos al Señor? ¿Estamos durmiendo? ¿No hemos podido velar ni siquiera 4 meses que hemos estado fuera del edificio? Cuando el apóstol Pedro pasó esta etapa de reflexión, esta etapa de madurez, esta etapa de arrepentimiento, vino una de las maravillosas etapas en la vida del apóstol Pedro. Y es una etapa que usted y yo podemos vivir aún en medio de la crisis. Y se llama la etapa del crecimiento. La etapa del crecimiento, de convertirnos en cristianos de otro nivel, según la voluntad de Dios. Y cuando yo le mencione este pasaje, usted me va a dar la razón y se va a acordar de todas las etapas y las actitudes que tuvo Pedro y todo lo que tuvo que pasar para poder estar en este lugar que voy a leer justamente en este momento. Y se encuentra en Hechos, capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Hechos capítulo 2. El discurso que abrió la primera iglesia de Cristo. A Pedro se le había dado la promesa y se le había dado las llaves del reino, es decir, abrir por medio de la predicación del Evangelio la primera iglesia, el reino de los cielos. Qué responsabilidad y qué privilegio y qué bendición para el apóstol Pedro. Pero cuando vino la crisis, lo había olvidado. Cuando vino la crisis, él falló en la fe y volvió lo mismo, se fue a pescar. Un hombre que tenía promesas de abrir por medio de la predicación del Evangelio el maravilloso reino de Jesucristo. Y la crisis lo hizo volver a lo mismo, a pescar, a olvidar, a dejar de lado las responsabilidades. Pero cuando él pasa a la etapa de reflexión, cuando él entiende que el amor de Dios es mucho más profundo de lo que él creía, mucho más profundo de lo que él decía, cuando él entendía que era necesario cumplir los mandamientos, de estar sobrio, velando, cumpliendo y no durmiendo, cuando él entendió esto, entonces tomó consigo las responsabilidades. Se acordó de las promesas, se acordó de su ministerio y lo puso en ejecución. La crisis al cristiano verdadero, al cristiano maduro, aquel cristiano del arrepentimiento, aquel cristiano que reflexiona en medio de la tragedia, la crisis lo empuja a ser un mejor cristiano, lo empuja a tomar consigo las responsabilidades, lo empuja a seguir con su ministerio y perfeccionar su ministerio. Y esto fue lo que pasó con el apóstol Pedro, un hombre que en esta etapa de Hechos capítulo 2 ya había crecido, había madurado y abrió las puertas del reino. La crisis, hermanos, está hecha para crecer. No solamente eso, sino que cuando nos vamos a sus cartas, la Escritura no solamente tuvo la responsabilidad, la bendición, el privilegio de abrir la primera iglesia de Cristo en Jerusalén, sino que 1 Pedro 1:1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Fue apóstol de Jesucristo. Y en el 5:1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Y todos nosotros que hemos sido enseñados en los requisitos de un anciano, sabemos lo que es verdaderamente llegar a ser un anciano de la iglesia. Y el apóstol Pedro fue el que abrió la primera iglesia por medio de la predicación del Evangelio. Fue apóstol de Jesucristo. Fue anciano con todo lo que eso representa. Y hoy por hoy leemos de sus cartas. Hoy por hoy el apóstol Pedro nos exhorta a nosotros a crecer,
a ser santos como Dios es santo. Así que toda esa tragedia que vivió el apóstol Pedro, todas esas etapas por las que pasó, y no solamente hablamos de las etapas difíciles, sino que también la crisis trajo consigo en la vida de Pedro un tiempo de reflexión, un tiempo de arrepentimiento, pero también un tiempo de crecimiento. Y eso es lo que justamente Dios quiere con usted y conmigo. Que esta crisis nos sirva para reflexionar, pero también para crecer. La crisis está hecha para crecer, para seguir cultivando la fe. El mismo apóstol Pedro dijo en su carta, en la primera carta, en el capítulo 1, versos 6 al 9, oiga lo que dijo este hombre. Y cuando escribió esto, él sabe por qué lo está escribiendo, porque lo vivió. 1, 6 al 9 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Un hombre que sabe lo que es hablar de crisis, pero también un hombre que aprendió madurez, que aprendió a crecer, que tuvo un tiempo de reflexión para cambiar, para entender, para cultivar la fe. Él sabe lo que está diciendo aquí y nos está diciendo que es necesario que pasemos diversas pruebas, porque es necesario que nuestra fe sea sometida, sea pasada por el fuego, para que al final de todo esto nosotros obtengamos la salvación de nuestras almas. Así que la crisis, las aflicciones están hechas para crecer. Todos los santos hombres que vivieron crisis y que entendieron esta verdad, que tuvieron esta reflexión, este entendimiento, fueron mejores cristianos, fueron mejores personas. Y eso es justamente lo que Dios quiere de nosotros. El cristiano emocional, el cristiano que no acepta la crisis, no entiende de estas cosas. El cristiano emocional ve la crisis como una tragedia, ve la crisis como la peor pesadilla de su vida. Es más, ve la crisis como si fuera un castigo de parte de Dios. Él no entiende. Pero el cristiano que reflexiona, el cristiano maduro, el cristiano que se arrepiente, que es humilde delante de Dios, crece en medio de la crisis, cultiva la fe, desarrolla fe, afianza su ministerio, toma consigo las responsabilidades y se convierte en una mejor persona. Hoy por hoy, muchos de ustedes que no hacían oraciones, hoy están haciendo oraciones. Hoy por hoy, muchos de ustedes y mujeres también que no preparaban el pan y el jugo, hoy lo están haciendo. Hoy por hoy, muchos hombres que no predicaban, hoy predican la palabra de Dios. Aquellos que no sabían cantar y que quizás muy posiblemente todavía no sabemos cantar, hemos tenido que aprender cantos para seguir cultivando la fe, para seguir cumpliendo con las responsabilidades. Aquellos padres de familia que no entendían la responsabilidad espiritual que como cabezas de hogar nos toca formar a nuestros hijos, a nuestras esposas, santificarlas, edificarlas. Hoy por hoy están tomando las riendas de su hogar. Entonces la crisis sí sirve para crecer. Entonces la crisis sí es un tiempo de reflexión, un tiempo de cambio, un tiempo de arrepentimiento. Y siéntase bienaventurado y dichoso si en medio de la crisis usted ha crecido. Pero hay de aquel cristiano emocional que ha tomado como justificación el cierre de las 4 paredes del edificio para simple y sencillamente volver a lo mismo, volver a la pesca, para andar en pecado, para andar olvidando las cosas de Dios. Hay de aquel cristiano que necesita una mirada de Jesús para acordarse de las palabras de Dios.
Así que la crisis es lo que uno quiere que sea. Y el cristiano verdadero, el espiritual, toma la crisis para un tiempo para crecer, para madurar. Muchos cristianos después de esta tragedia le vamos a notar cuánto han crecido, cuánto han madurado, de cuánto se han arrepentido. Y no solamente hablo del canto, la oración, de la cena, la ofrenda, las lecturas, sino que también esto le ha servido para modificar su vida, para entender que tiene una responsabilidad individual con Cristo, independientemente de la mamá, del papá, de los hijos, de la esposa, del esposo. Una responsabilidad individual con Cristo Jesús. Quiero terminar, mis queridos hermanos, también con Pedro. En su segunda carta, en el capítulo 1, verso 10 al 13. Con Pedro sí, para que vean cuánto ha crecido y cuánto nos exhorta ahora. Un hombre que vivió todas estas etapas y que tuvo todas estas actitudes, hoy nos dice esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 13. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Dice, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación. Cuando uno tiene vocación, no importa que le cierren el edificio, no importa que esté en la casa, no importa que no tenga los medios, cuando uno tiene vocación, uno es cristiano con o sin crisis, con o sin edificio. Vocación, cristiano todo el tiempo. Y no solamente eso, hagamos firme también nuestra elección. Hemos sido elegidos para salvación. Hemos sido elegidos, algunos para la predicación, algunos para el liderazgo, algunos para el servicio. Hemos sido elegidos. Hagamos firme eso. Porque si nosotros hacemos firme nuestra vocación y hacemos firme nuestra elección, no caeremos jamás. Eso dice la palabra de Dios acá. Eso dice Pedro, alguien que maduró y entendió eso. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esos dos versículos que siguen a continuación, que voy a leer, quiero hacerlos propios también, porque con este deseo es que he hecho, por medio del Espíritu Santo, por supuesto, esta meditación para ustedes. Dice, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. No importa que lo sepa y esté confirmado, se las voy a seguir recordando y me las voy a seguir recordando. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Así que, hermano y hermana, revise en qué etapa está usted. ¿Cuáles son sus actitudes espirituales ante la crisis que vivimos? ¿Está en periodo de negación? ¿No la acepta? ¿Es usted un cristiano emocional? ¿Se le agotó la pasión, la emoción? ¿Se le gastó la chispa del Espíritu Santo? ¿Está usted en la etapa del miedo, en la etapa del pecado, en la etapa del dolor, en la etapa de donde ha fallado la fe? ¿Está usted en la etapa donde ya volvió a hacer lo mismo? Olvidó sus responsabilidades, olvidó su ministerio, su liderazgo y está siguiendo su rutina, su vida, su trabajo, nada más. O está en la etapa que Dios quiere que todos estemos, en la etapa de la reflexión, en preguntarnos si amamos al Señor, en preguntarnos si estamos durmiendo o no. Estamos tomando la crisis en la etapa del crecimiento, en la etapa de la madurez, de cultivar la fe, de ser mejores cristianos. ¿En qué etapa está usted? ¿Cuál es su actitud espiritual ante esta crisis? Eso es lo que el Señor quiere que nosotros analicemos a través de este mensaje. Revisemos en qué etapa y qué actitudes hemos tenido en estos 4 meses ante las cosas espirituales. Deseo de todo mi corazón, principalmente el Señor, que después de que pase todo esto, encontremos una mejor versión cristiana de usted. Una mejor versión cristiana de usted.
alguien que ha madurado, alguien que ha entendido, alguien que ha crecido. Y no solamente eso, sino que ha desarrollado dones y está listo para ponerlos al servicio de manera presencial, porque sé que algunos lo están poniendo al servicio ya, pero de manera presencial ponerlo al servicio de nuestro Señor y de todos los santos. Que el Señor les bendiga y nos ayude a estar en la etapa y con las actitudes correctas, espiritualmente hablando, en medio de esta crisis. Que el Señor les bendiga a todos.